Supongo que ahí me escuchan perfectamente. Muy buenos días, mis hermanos. Hoy corresponde el capítulo 35 de Segunda de Crónicas, ¿ya? En el capítulo 35 hay bastantes cosas interesantes que hablar. La principal o la céntrica, ¿verdad?, de este capítulo en especial tiene que ver con la Pascua, con la celebración de la Pascua que hizo el rey Josías. Bueno, un tema bastante amplio, bastante profundo, así que pues me hubiese gustado hablar un poco más del rey Josías. Ayer nuestro hermano Roberto hablaba un poco acerca de Josías, de su personalidad, de lo que hizo, ¿verdad? De las reformas que hizo cuando halló el libro y lo que hizo con él, cómo fue su sentir y eso, ¿no? Entonces, no vamos a hablar hoy más de Josías, de lo que ya nuestro hermano nos enseñó ayer, pero sí nos vamos a centrar un poco más en la celebración de la Pascua, ¿verdad? Como punto principal, como punto central de la reflexión de esta mañana. Y es que eh, Josías rescata, si se puede decir así, o trae nuevamente esta celebración, ¿verdad? Que de una u otra forma se había perdido a través de los años. Eso porque obviamente los reyes que antecedieron a Josías, su padre, su abuelo, y muchos de los reyes que hicieron lo malo delante de Jehová, ellos olvidaron esto, ellos se apartaron de esto. El templo de hecho estaba abandonado porque ni siquiera los sacerdotes habitaban o ministraban en el templo. Entonces Josías, cuando hace todas estas reformas, cuando él elimina esos lugares altos de adoración que habían edificado su padre, su abuelo y los reyes que hicieron lo malo delante de Jehová, él se centra, luego de que consigue o que haya el libro de la ley, él se centra en rescatar nuevamente las costumbres, las tradiciones, los mandamientos, las prácticas, las fiestas que, que, que Jehová, nuestro Señor, había mandado en la época de Moisés, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el versículo 1 del capítulo 35, de hecho, la Reina Valera lo tiene como subtítulo, dice: Josías celebra la Pascua. Pero vamos a leer para entrar un poquito en contexto. Dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, que estaban dedicados a Jehová, poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Fíjese que aquí ya empezó él poniendo un orden. Josías empezó colocando un orden. Y recordemos que el orden es muy importante, hermanos. ¿Ya? Aquí hay varios puntos que tenemos que rescatar, y una de las cosas que uno debe hacer cuando quiere ver cambios en la vida de uno es poner las cosas en orden. Hay que poner las cosas en orden para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos apuntar. Si vemos, por ejemplo, la misma palabra dice que Dios es un Dios de orden. Vemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1 en adelante, cuando Dios crea la tierra, dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ya? Y entonces viene Dios y pone orden, dice: hágase la luz, primero para poder ver cuál es la magnitud del desorden que hay, y él después empieza a organizar, ¿no? Entonces, de los detalles importantes cuando se quieren establecer cambios verdaderamente significativos es que hay que ordenar. Vamos a empezar a ordenar para empezar a ver en dónde vamos a hacer los cambios más grandes y los cambios también medianos o chicos, ¿no? Entonces, fíjese que aquí él pone orden, ¿verdad? Dice: puso también los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová.
Es decir, ahora en adelante vamos a hacer las cosas como Dios manda. Hay un dicho muy popular, yo creo que eso es muy de Latinoamérica, hay que hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Y eso significa de que hay que empezar a poner orden y a poner las cosas en su respectivo lugar, ¿no? Nosotros tenemos un dicho en Venezuela que dice al pan, pan y al vino, vino, es decir, a lo que hay que poner en su lugar que hay que poner. Los sacerdotes, dice ahí, versículo 2 dice, los sacerdotes en sus oficios, ¿ya? Y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo también a los levitas que enseñaban por todo Israel, ¿verdad? Según comentarios, hacían lo que se hizo luego, después cuando empezó la iglesia primitiva, que enseñaban en las plazas, en los parques, y eso, los sacerdotes también hacían estas prácticas y tenían el arca del Señor para un lado y para otro. Dice, por eso dice ahí que la cargaban en hombros. Entonces dice, bueno, hay que enseñar ahora a todo Israel, ¿verdad? Poner el arca en el templo que edificó Salomón. Y tiene su sitio, entonces vamos a poner orden y vamos a hacerlo donde corresponde, ¿ya? Versículo 4 dice, dice, preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos y de los hijos del pueblo y según la distribución de las familias de los levitas. Versículo 6 dice, sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por Moisés. Fíjense que aquí, hermanos, empezamos ya en contexto la profundidad de la celebración. Dice el versículo 6, sacrificad luego la Pascua, ¿ya? Entonces aquí es donde tenemos que entender, ¿verdad? En contexto, qué era la Pascua o qué significaba la Pascua, o qué traía, qué conllevaba. Hay algunos puntos que yo saqué aquí, 5 para ser más específicos, puntos claves de esta enseñanza, ¿verdad? De esta porción de este capítulo bien interesante, ¿ya? Y uno es saber qué es la Pascua para nosotros, cómo podemos ver esta celebración, ¿no? Y la Pascua era obviamente una celebración, ¿verdad? Pero también era un recordatorio de la liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Recuerden que por allá en Éxodo capítulo 12, cuando Dios establece la Pascua, ¿verdad? Les hace una advertencia y eso tenía un motivo y el motivo era de que ellos tenían que hacer un sacrificio de un cordero con ciertas especificaciones, ¿verdad? Y la sangre del cordero tenían que ponerla en los dinteles de las puertas, en los postes. ¿Por qué? Porque eso los iba a ellos a cuidar de que el ángel de la muerte no entrara en las casas donde hubiese esta señal. Entonces, por la sangre del cordero se iba a reconocer de que en ese sitio, pues en esa casa donde ellos estuvieran ahí, que estuviera la sangre del cordero, ahí iba a haber salvación y ahí iba a haber perdón. Es decir, esto por el tema de la muerte de los primogénitos, ¿no? Eso está en Éxodo capítulo 12. Entonces, ¿qué pasa? Dios los salva, Dios los guarda, los cuida. Hubo gran muerte de los primogénitos en Egipto, si recuerdan, la mayoría de los egipcios. Entonces, cuando esto pasa, se establece también la Pascua como celebración de la liberación y de que Dios los protegió. La palabra Pascua significa pasar por alto. Es decir, en ese momento en Egipto, el ángel de la muerte cuando veía esa señal pasaba por alto y no entraba a donde estaba la sangre del pacto o en los dinteles de las puertas y en las columnas, ¿ya? Entonces, eso traía eso, recordatorio y celebración de la liberación
liberación de la esclavitud y también de la muerte, ¿ya? Entonces era como una fiesta que se hacía, los judíos celebraban esto como una fiesta, así como las fiestas patrias, por decir un ejemplo, ¿no? Aquí en Chile se celebran el 18 de septiembre las fiestas patrias y la gente no hace su fiesta y hacen sus asados y toda la cosa, pero el trasfondo es recordar de que en esa fecha se celebra la independencia, la liberación de, ¿verdad? De un yugo, se quita de encima de una esclavitud o de una sujeción obligatoria. Entonces, eso se hace como una celebración y como una fiesta. Obviamente, tiene su característica especial, ¿no? Dios dice, mira, tiene que sacrificar un cordero con esta y esta y esta característica que lo podemos leer ahí en Éxodo 12, ¿verdad? Y la normativa, ¿no? Entonces, después de esto, viene Josías y dice, mira, hay que santificar, sacrificar la Pascua, ¿verdad? Después de santificaros y preparen a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra que Jehová dio por Moisés, por medio de Moisés. Entonces, esta era otra de las cosas que tenían ellos que tener en cuenta. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de la forma original, ¿ya? De la manera en que Dios ordenó a Moisés. Luego dice el versículo 7, dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos, cabritas, a los rebaños en el número de 30,000 y 3,000 bueyes para todo, dice, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. Es decir, aquí Josías no solamente establece la Pascua, sino que da la provisión. ¿Ya? Y aparte de que da la provisión, fíjese que si nosotros lo llevamos a nuestros días, la Pascua para nosotros sería o es la sombra de la cena del Señor. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo estableció la cena. No sé si ahí me están escuchando. Parece que se cayó el internet. Ok, genial, perdón. Nuestro Señor Jesucristo establece la cena, ¿verdad? El pan y el jugo de la vid. ¿Para qué? Para que nosotros recordáramos el sacrificio que Él hizo. Esto es una sombra, ¿verdad? De lo que nosotros hoy en día celebramos, ¿verdad? Que la cena del Señor, cada primer día de la semana, cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos como familia de Dios, celebramos eso, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El rescate, a través del pan, celebramos que Él entregó su cuerpo, recordamos que Él entregó su cuerpo, a través del jugo de la vid, recordamos que Él derramó su sangre, ¿verdad? Y nosotros por eso lo hacemos como recordatorio, ¿ya? Pero también aquí Josías está haciendo algo bien interesante, que Él está ofreciendo, y eso es como si fuera cena y ofrenda en el mismo digamos, en la misma acción, ¿ya? En el mismo orden que él está poniendo las cosas. Y eso también motivó a otros, en este caso, dice más adelante, vamos rapidito por tema de tiempo, dice más adelante que los príncipes y los cercanos también dieron, ¿verdad? Con liberalidad, ofrendaron, es decir, no solamente él dio, sino que motivó a otros a que también dieran para poder hacer las cosas más agradables, no solamente para Dios, porque era principalmente para Él, sino también para que el pueblo tuviese provisión de cómo celebrar la Pascua correctamente. Por eso en el versículo 18, que leyó nuestro hermano Beto, desde el 17 vamos a leerlo, dice, y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Dice el versículo 18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes, los levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Fíjense que era un muchacho, porque dice en el año 18, recuerden que él, como nos explicó Roberto ayer, él empezó a reinar desde los 8 años, es decir, 10 años después él celebró esta Pascua
cuando tenía 18 años. Y dice que fue tan emblemática, o sea tan representativa, y yo me imagino que por el tiempo también que tenían de no celebrar, fue tan importante, tan sublime, que dice, nunca fue celebrada una Pascua tal como esta desde los días de Samuel. Entonces, hermanos, aquí podemos rescatar varias cosas, ¿no? Josías, con esta acción, invita al pueblo de Israel a la purificación, a la santidad y a honrar a Dios sobre todo, ¿verdad? Recordando que hay que celebrar la Pascua, igual para nosotros hoy en día, cuando nos reunimos al servicio de adoración, tenemos que tomar, ¿verdad?, los elementos, el pan y el jugo de la vid, para celebrar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Esto es una de las invitaciones que le hace Josías al pueblo de Israel: recordar de dónde venimos, recordar lo que éramos antes, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y hasta dónde nos trajo. El tercer punto dice, cuando se sacrifica la Pascua, la santifican, la preparan, ¿verdad? Y recordemos que esto nos lleva al primer punto: hay que hacer las cosas con orden, las cosas tienen que ser, prepararse, y prepararse con un fin, hermanos. No solamente celebramos porque toca, sino celebramos porque tiene un significado. Yo no voy a la iglesia porque, oye, que es domingo y me toca ir, ¿no? Yo voy a la iglesia porque en mi corazón y en mi mente voy a un encuentro con Dios, a un encuentro con mi familia, con mis hermanos. Voy a recordar lo que Jesucristo hizo por mí, ¿verdad? A través de nuestra Pascua, que viene siendo la cena del Señor, ¿verdad? El punto número 4, ¿verdad?, que tiene que ver también con la organización, o sigue en el mismo línea de la organización, dice, la celebración tiene que honrar y glorificar al Señor. Honrar y glorificar, que todo lo que nosotros hagamos sea para honra y gloria de nuestro Señor. Porque si lo que nosotros hacemos es para honra y gloria mía misma, entonces la gloria de Dios deja de ser gloria de Dios y se convierte en gloria de hombre y pasa a ser vanagloria. Entonces, la idea siempre es glorificar al Señor en todo momento, que todo lo que hagamos glorifique al Señor, ¿ya? Y el punto número 5, que lo leímos al final, dice, nunca hubo una celebración como esta, ¿ya? Cada vez que nosotros nos reunimos, hermanos, y con esto ya finalizo, cada vez que nosotros nos reunimos, cada primer día de la semana es única. No hay un domingo igual a otro. No hay una celebración de la cena igual a otra. Quizás a nosotros por emoción, digámoslo así, por vista humana, nos parezca más emotivas algunas celebraciones o algunos servicios que otros, y eso es natural, porque normalmente nosotros a veces fijamos las cosas en lo que está aquí, pero nada, o mejor dicho, no nada, no, sino ninguna de las celebraciones es igual a otra. Cada una es especial. Y cada vez que yo me reúno nuevamente, debo ir con la emoción de la primera vez. Uy, voy a reunirme con mis hermanos, voy a reunirme con mi familia, voy a reunirme con Dios principalmente, voy a celebrar la Pascua o la cena del Señor, que es nuestra Pascua, y voy a recordar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y eso amerita celebración, amerita gozo y amerita estar en júbilo, ¿ya? Nosotros debemos, desde la perspectiva espiritual, estar jubilosos todo el tiempo. Como decía el himno que cantó nuestro hermano Beto, nuestro Señor Jesús estaba en Dios, ¿ya? Y Dios lo envió para que nosotros tuviésemos ese rescate, ¿verdad? Tuviésemos esa oportunidad. Aquí Josías le está recordando al pueblo de Israel, a través de la celebración de la Pascua, que se dejaron muchas cosas importantes para Dios de un lado, y Él las está trayendo, las está rescatando, las está poniendo nuevamente, digámoslo así, en orden y en actualidad. ¿Ya? Él está actualizando nuevamente. Y todo esto ocurre cuando uno dispone su corazón para la adoración de Dios, para el servicio de Dios y la obediencia al Señor. Espero que esta reflexión, hermanos, tiene muchísimas cosas que hablar, pero por el tiempo no nos da, haya ayudado a que nosotros tengamos una perspectiva un poco más amplia acerca del significado de la Pascua. Vamos a orar.
Padre bueno, Señor, Padre querido, te damos muchas gracias. Eres grande en gran manera, Señor, eres bueno. Tu naturaleza es la bondad, Señor. Tu principal atributo es ser bueno, Señor. Te damos gracias por tenernos aquí. Te damos gracias por todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te damos gracias por tu palabra que nos edifica, nos nutre, nos enseña cómo debemos hacer las cosas. También nos reprende para enseñarnos cómo no se deben hacer las cosas, Señor. Gracias por Josías, Padre, porque lo usaste de maneras que nosotros no podemos entender, pero lo usaste, Señor. Pudimos hablar mucho más de él, Señor, pero queremos o quisimos, Señor, en esta mañana rescatar, Padre bueno, lo que te honra a ti, Señor, lo que te glorifica a ti, Señor, lo que él hizo para que tu nombre, Señor, siempre estuviera o siempre esté en el puesto que debe estar, Señor, por encima de todo nombre, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Prepárales y prepáranos y prepárame, Señor, en nuestros corazones, Señor, siempre para honrarte, glorificarte, que toda la honra y la gloria sea para ti. Gracias te amo en nombre de Cristo Jesús. Amén.